La gripe española no se originó en España. Hola y bienvenidos a Misterios y Tops. Durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una virulenta cepa del virus de la gripe se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando a 1/3 de la población mundial y causando la pérdida de decenas de millones de personas. La pandemia de 1918 y 1919, también conocida como la gripe española, se extendió a gran velocidad por todo el mundo y en solo 18 meses infectó a 1/3 de la población mundial. La fuerte censura de los países implicados en la Gran Guerra escondió su gravedad, pero los estudios actuales elevan el número de pérdidas humanas de 20 hasta 50 o incluso 100 millones. Si el más elevado de esos cálculos es correcto, entonces la pandemia habría eliminado a más personas que las dos guerras mundiales juntas. Se cree que la gripe española eliminó entre los años 1918 y 1920 a más de 50 millones de personas en todo el mundo, pero realmente se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no respetaba fronteras ni clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. El hecho de que España fuera el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300,000 personas que no soportaron el virus y partieron de este mundo. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Actualmente sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo NH-N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Los síntomas propios de la enfermedad era fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas que partieron de este mundo durante la pandemia lo hicieron a causa de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles para entonces. Sin embargo, un grupo partió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al sistema respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se aglomeraban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces, se hizo popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran del todo inútiles. Como mencionamos anteriormente, los periódicos y los medios españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba acabando con toda la población. En el resto de Europa y ambos lados de las líneas aliadas, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo. Por tal motivo, la gripe española solo se convirtió en noticia en los países neutrales. En un primer momento, los medios de España intentaron también darle nombre extranjero, bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda, por una canción muy pegadiza que se cantaba en una zarzuela de moda. Tras informar el corresponsal de The Times en Madrid, el término de la gripe española se extendió por el resto del mundo a partir del verano de 1918. Finalmente, la tercera y última oleada fue benigna. En la primavera de 1919,
la pandemia comenzó a mermar y la enfermedad terminó por sí sola. En el verano de 1920, el virus había desaparecido. Le ganó la batalla a los más débiles, pero el resto quedó inmunizado. Esta fue la primera pandemia global y nos demuestra lo vulnerable que somos ante los virus y bacterias, por lo que debemos reforzar nuestros hábitos de higiene, pues no sabemos en qué momento nos enfrentemos a un gran enemigo invisible. Nos vemos en otros videos de misterios.